Nuestra preocupación máxima es que estas condiciones y estas garantías sanitarias se den en todo el proceso y, como digo, también el propio día 12 de julio, y que el 12 de julio podamos decir que, como siempre, ha sido también la máxima expresión de lo que es la fiesta democrática, ¿no? Que todas las condiciones y todas las exigencias de seguridad sanitaria se han cumplido y, como digo, las personas han podido ir a votar con todas las garantías, con toda la tranquilidad. Para este departamento es una obligación, es un compromiso velar por el buen desarrollo de todo el proceso electoral, más si cabe en esta situación en que nos está tocando vivir, de un estado de vigilancia y control sanitario, una preocupación que, como se puede entender en esta coyuntura, es una de nuestras prioridades y la prioridad también del Gobierno, el que incluso también todo el proceso electoral y las elecciones se puedan desarrollar con las máximas garantías de seguridad sanitaria. En este sentido, comentar que el pasado día 2 de junio el viceconsejero de Salud emitió una resolución donde establecía las directrices sanitarias que tenemos que observar en todo el proceso electoral y concretamente también el día 12 de julio, el día de elecciones. Garantizar también todo lo que conlleva la seguridad del propio proceso y la seguridad de las elecciones y la seguridad de la parte post día 12 de julio. En este sentido nos corresponde organizar y garantizar que la seguridad la seguridad en estas elecciones esté, como digo, garantizada, y trabajamos en 3 aspectos básicos, ¿no? 3 vertientes que confluyen en un mismo objetivo. Por una parte, lo que se refiere a la seguridad ciudadana, garantizar que no hay problemas de seguridad ciudadana, garantizar también todo lo que es el proceso de ciberseguridad y garantizar que los mecanismos técnicos, los mecanismos informáticos también funcionan a la perfección. Trabajamos con 8 objetivos claros. Por un lado, como digo, prevenir y detectar aquellos intentos que pudiera haber de perturbar lo que es el normal desarrollo de todo el proceso electoral, vigilar todas las infraestructuras críticas y las infraestructuras estratégicas para el proceso electoral. Tenemos que proteger los actos y los lugares donde se celebran cualquier evento que tiene que ver con el proceso electoral. Las sedes de los partidos siempre es uno de nuestros objetivos, y también los lugares donde se realizan eventos que tienen que ver con todo lo que es las elecciones, con todo lo que es los actos electorales. Por supuesto, una de nuestras preocupaciones son los colegios electorales, y sobre todo durante el día de elecciones es una de nuestras principales atenciones, y por supuesto atender todas las obligaciones, todos los requerimientos que nos puedan hacer también desde las propias mesas electorales, los componentes de la mesa electoral, para que, como digo, el día, la jornada discurra con las garantías necesarias y que todo el mundo pueda ejercer el derecho al voto.